Gracias, Señor, por tu obra en mí. Hola, hola, un afectuoso saludo a todos quienes vean este programa a través de la tele, de la internet. Quien les habla, Marcial González, nuevamente compartiendo con ustedes este programa cristiano que hemos llamado así, a través de la Biblia. El tema que vamos a tratar hoy lleva por título El Cordero y el León. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6, lo menciono solamente como introducción, no es que vamos a justamente meditar o exponer esos versículos, pero lo menciono como introducción. Resulta que en el libro de Apocalipsis, como les dije, 5:5, a Juan el apóstol se le dice que Jesús es el león de la tribu de Judá que ha vencido. El versículo 6, Juan dice que él se vuelve para mirar y ve no un león, sino un cordero, ¿no? Entonces, de allí que buscamos este título, El Cordero y el León, hablando, ya usted se da cuenta, de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué el Cordero? ¿Por qué el León? Bueno, vamos a irlo mostrando en la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53. Antes les menciono un versículo nada más. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 3, se dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesucristo es sustancialmente, esencialmente Dios, ¿no? Ahora, si Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, pareciera indigno, ¿verdad?, compararle con un animalito, con un cordero, por ejemplo. Bueno, es que la Biblia habla de Jesús así, ¿no? Y vamos a ver por qué se le llama así a Jesús, el cordero y el león. Bueno, Isaías 53, versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Allí está, como cordero fue llevado al matadero. Esta es la razón por la que a Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios, el Cristo, ¿no?, viene al mundo, se humana y viene a morir como un manso cordero que va a dar su vida sin quejarse. Esto es lo que hizo Jesús. Por ello se le llama en la Biblia el Cordero de Dios, a Jesús. Bien, pero vamos a exponer un poco estos versículos que hemos leído en el libro de Isaías 53. Dice palabras que son realmente tremendas, ¿no?, en su significado. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. En primer lugar, despreciado. Es decir, que la humanidad no le dimos el aprecio,
no lo supimos apreciar a Él como quien es el ser que vino a este mundo. Jesús. Cristo Jesús. Pero no solamente dice despreciado, sino que dice desechado. Esta palabra es muy fuerte, ¿no? El desecho, por ejemplo, es cuando a un chef o una ama de casa está cocinando y vamos a suponer está pelando verduras, sacándole la cáscara, ¿no? Y esa cáscara que a veces quizás tiene un poquito de tierra, tiene algunos brotes, en fin, es lo que no sirve. Entonces se toma y se echa en el tacho donde va lo que no sirve, el desecho, ¿verdad? Ese es el desecho. Ahora, ¿cómo puede ser que Jesús, el Santo Hijo de Dios, se le llama en la Biblia que ha sido desechado entre los hombres? Es que Cristo ocupó ese lugar, por así decir, donde iba el desecho de la humanidad, donde iban las peores personas, los reos, que eran crucificados por los romanos por cometer delitos graves, por ser personas indignas, ¿no? En un lugar, por así decirlo, de desecho. Jesús ocupó ese lugar en la cruz, el lugar de las peores personas, el lugar que me correspondía a mí, el lugar que le correspondía a los seres humanos, que nos correspondía a los seres humanos a causa de nuestros pecados. Pero es que Él vino a abogar nuestra causa, a ocupar nuestro lugar en la cruz, para que nosotros tengamos un sitio de honor, de privilegio en el reino de Dios. A eso vino Jesús. Pero desechado porque los hombres en su actitud le dejamos como alguien que no queremos, ¿no? Ese lujo se dieron muchos hombres en su generación, pero ese lujo se dan muchos hombres en el día de hoy, pero ese lujo va a costar muy caro si no cambiamos de actitud, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si acaso seguimos despreciando y desechando al Hijo de Dios. Estamos condenados a causa de nuestros pecados. Ese es el tema. Por ello es importante que no tengamos esta actitud ya con Jesús, sino que sepamos apreciarle el valor que Él tiene y sepamos recibirlo, no como el desecho, sino como el Señor de nuestra vida, como el Salvador, el único que puede darnos la vida, la paz, el perdón, que nosotros, seres humanos, que hemos pecado contra la ley santa de Dios, la hemos quebrantado y estamos bajo el juicio de Dios, ¿no? Que de allí nos arrepintamos y creamos en Jesús, apreciándole y recibiéndole en nuestra vida, y no teniendo esta actitud que dice el versículo 3 más adelante, dice: Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos desde el rostro fue menospreciado. Esconder el rostro es volver el rostro de una persona. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice: mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Realmente esto es tremendo. Y dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sabe qué dice la gente? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque parece ser que cada hombre se quiere hacer una religión a gusto suyo.
y no mira lo que Dios ha establecido en su palabra para conocer a Dios y creer en Dios, no como dicen o solemos decir a veces las personas, yo creo en Dios pero a mi manera. Es que a manera suya no le vale. Si usted va a creer en Dios, tiene que creer como Él manda. Dios es el soberano. Él es el gerente de su reino. No soy yo. Si yo quiero entrar a ese reino, no puedo creer en la manera que a mí se me antoje. Tengo que aceptar y creer en Dios como Él lo ha establecido en su palabra y no desviarnos por nuestros caminos religiosos, cualquiera sea, sino venir a Jesús, el Hijo de Dios, como Dios lo ha establecido, para pedirle perdón y aceptarlo como el Señor de nuestra vida. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus tranquiladores, ¿no? Se levanta la bandera del Evangelio de Cristo para que las personas que están confundidos o turbados puedan no creer cualquier clase de religión, sino creer en una persona, en Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ir a un tema musical que justamente habla de Tu bandera, por Jesús Adrián Romero. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bien, amigos, continuamos tras haber escuchado este lindo tema de Jesús Adrián Romero. En medio de mi confusión se alzaba tu bandera. La bandera del Evangelio se levanta en todo lugar del mundo para que las personas se den cuenta que no pueden creer, como decíamos antes del tema musical, en Dios a su manera,
sino creer como Dios lo ha establecido. Al reino de Dios se entra aceptando las reglas que Él pone, no las podemos poner nosotros. Como decía, Él es el soberano, Él es el gerente de su reino. No lo soy yo, no lo es usted. Es necesario que esto lo entendamos. Bien, pero hemos leído últimamente allí en Isaías 53:7 que como cordero fue llevado al matadero Jesús, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto me hace acordar lo que dice el apóstol San Pablo, ¿no?, de Jesús, que fue humillado y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, en su carta a los filipenses. Bien, pero dijimos que este tema lleva el título El Cordero y el León. Ahora vamos a ver por qué Jesús es el león. Mire, en Hechos de los Apóstoles, les voy a leer un versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Está predicando el apóstol Pablo a los judíos y les dice, el apóstol San Pedro, y les dice estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este que fue llevado como un cordero al matadero, resucitó de los muertos, y es el gran vencedor de la muerte, del sepulcro, del pecado y del poder de las tinieblas. Es el león. Y este león que ha vencido, dice el apóstol Pedro, ahora Señor y Cristo, el soberano, el ungido, ¿no? Y también podemos ver unos versículos en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, el versículo 26, Juan capítulo 5, versículo 26. Leemos allí las propias palabras del Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 26 al 29 de Juan 5. Dice el Señor Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús declara una verdad tremenda, que habrá un día final cuando dice que todas las personas vamos a dar cuenta a Dios. Y dice que el Padre le dio autoridad a Jesús de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué es hacer lo bueno? El mismo Señor Jesucristo dice en los evangelios que ninguno hay bueno, según la óptica divina de los seres humanos, ¿no? Solo Dios es bueno. Aquí lo bueno, el que hace lo bueno, es la persona que se arrepiente y el que cree en Jesús. Si vamos a ver otras escrituras que obviamente no podíamos mostrar porque nos llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿verdad? En un programa de televisión. Bueno, pero le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo malo en ese día del juicio, a resurrección de condenación. Jesús es el juez que ha vencido. Aquel que como un cordero manso fue llevado al matadero, resucitó. Y hoy tiene el poder de salvar a todas las personas que creen en Él. Pero tiene también el poder de llevar a juicio
separados de Dios para siempre, a todas las personas que le rechazan. Eso lo enseñan el Señor Jesús, lo enseña el apóstol Pablo, Pedro, Juan, ¿no?, en sus cartas. Entonces es importante que las personas sepan que esto de creer o no en Jesucristo afecta nuestra vida para bien o para mal. Nosotros tenemos que tomar la decisión positiva de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Pero quiero leerles 2 versículos también en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, un joven predicador que el apóstol Pablo le está aconsejando y le está animando en su tiempo a que sea fiel a Dios. Y le dice en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note usted, Pablo le encarece a Timoteo que delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual, dice Jesucristo, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique es la palabra. Le pide encarecidamente que predique la palabra, pero dice delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sí, el Señor Jesucristo, habiendo resucitado de los muertos, habiendo muerto por nuestros pecados, pero habiendo resucitado, tiene el poder de perdonar, de salvar, de justificar a todas las personas que se arrepienten de sus pecados de verdad y creen en Él, lo aceptan como el Señor y el Salvador personal de su vida. Pero este mismo también tiene el poder de juzgar, ¿no es cierto?, a todo ser humano y aún al poder espiritual de las tinieblas en el día del juicio. Él es el juez que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, dice el apóstol San Pablo, lo hemos leído. Bien, pero en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado. El hombre necesita ser justificado. Nosotros, ante el juicio de Dios, ante la santidad de Dios, ante la justicia de Dios, necesitamos ser justificados, porque no somos justos. Entonces necesitamos que alguien nos justifique. Y la Biblia dice que Dios justifica al hombre que cree en Jesucristo de verdad. Por ello, le vuelvo a mencionar el versículo, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 1, dice el apóstol: justificados pues por la fe. Por la fe en Jesús el hombre es salvo y es justificado ante Dios. Y cuando el hombre ha creído de verdad en Jesucristo, lo ha recibido en su vida personal, tiene una justicia que lo cubre, es una justicia perfecta. No es su justicia, no es nuestra justicia, es la justicia que es de Dios por la fe en Jesús. Me gusta decir que en la obra de la cruz hay una doble transferencia. Cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados le son transferidos a Él. Y la justicia de Cristo, que obró la perfección, que caminó en obediencia al plan divino que con el Padre tenían desde la eternidad, ¿no? Y vino Él a cumplirlo para salvar la humanidad. Esa justicia de Jesucristo me es transferida a mí por la fe en Él. Por ello murió Jesús. Recuerde esto. Esa es la doble transferencia que ocurre en la persona que cree en el Señor Jesús. Recibe una justicia que no es nuestra, que es de Dios por la fe. Dios justifica a toda persona que cree en Jesús
porque Jesús murió por nuestros pecados, fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiénes nosotros? Todos los creyentes, todos los cristianos, todos los que de verdad creen y aceptan a Jesucristo como el Señor personal de su vida. Deseamos que Dios le bendiga. Y recuerden, Jesús es el Cordero y el León. Como dice también esta excelente cantante cristiana, Crystal Lewis. Vamos a escucharla en este último tema y nos despedimos hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Desde el Padre descendió Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. Como fuego es su mirada. ¿Quién es Él? El que inspira nuestra sed. ¿Quién es Él? Todo culpa negativa. Han perdido, rescató. Su nombre es Cristo. Desde el Padre descendió Cristo como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero. Cristo, desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el León. El Cordero y el León. El Cordero y el León. Gracias, Señor. Gracias, Señor.